permitidme al menos unas palabras de contextualización, aunque todos los que estáis aquí ya tenéis una experiencia más que dilatada en este sector, pero sí que algunas cifras pueden ser de interés para esta contextualización de la importancia que tiene el videojuego y, por ende, la protección legal de los mismos. Desde luego está claro que la industria del videojuego mueve millones de euros en todo el mundo. Actualmente los videojuegos se han consolidado ya como una de las principales industrias del sector entretenimiento. Yo me atrevería a decir que si no es bancado ya en unos meses o en un tiempo prudencialmente corto, lo hará a otros sistemas, pues a lo mejor más al uso, más tradicionales, como pueden ser sistemas de televisión tradicional, no de plataformas de contenidos, sino una televisión más tradicional. Y, desde luego, pues la aparición de los smartphones ha generado la oportunidad de que en cualquier momento y en cualquier lugar uno pueda estar jugando con un videojuego. El mercado de la industria del videojuego, desde luego, está progresando de una manera espectacular en los últimos 10 años. Ha superado ya los 100.000 millones de euros en el mercado global. Analizábamos unos datos que se han publicado en el libro blanco del desarrollo español de videojuegos, de los que hay algunas cifras realmente significativas. El Censo Español de Empresas Legalmente Establecidas y Constituidas que se dedican al desarrollo y a la producción de videojuegos asciende a 520, pero lo más llamativo es que el 80% de estas empresas activas se ha creado en los últimos 10 años. Según este mismo libro blanco, el sector productor de videojuegos españoles facturó en 2018 813 millones de euros y en el mercado, España se sitúa en el mercado europeo como la cuarta potencia, por detrás únicamente de Alemania, Reino Unido y Francia. Según estas mismas estadísticas, el 41% de los españoles juega a los videojuegos. Es evidente, por lo tanto, que el negocio de los videojuegos se ha consolidado como una realidad muy importante y que mueve unas cifras de negocio muy altas. Y, por lo tanto, como en todos los ámbitos de la vida, en algún momento hay que plantearse la necesidad de plantear una protección legal de los videojuegos. Pues bien, en este contexto, ya sin más preámbulos, comienza la partida. Fede, dale al intro, pica al start y the floor is yours. Muy bien, Jorge, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar sobre la protección legal de los videojuegos, que bueno, vamos a intentar abarcar, ¿no?, lo máximo posible en una hora y pico, pues el máximo de aspectos legales y prácticos que podamos abarcar. Mi intervención va a ser más de la parte teórica, más, digamos, puede ser considerada la más aburrida porque es la más jurídica, pero que a la vez es de gran importancia para después saber el funcionamiento de los videojuegos, la protección legal, incluso después en la práctica se dan muchas circunstancias que es necesario tener una visión teórica, ¿no?, de lo que es el videojuego. Pues nada, pues si os parece, podemos empezar, ¿no? ¿Ya lo tenéis todo visto? Sí, puedes. Vale, perfecto. Pues nada, la primera diapositiva, bueno, es una pequeña introducción sobre el contenido, los diferentes puntos que vamos a tocar en el webinar de hoy. En mi caso me centraré, como decía, en la parte un poco más teórica, un poco más jurídica, pero que es de importancia a la hora de después desarrollar el resto de casuística, el resto de elementos a proteger y entender un poco mejor el concepto del videojuego. Si te parece, María, pasamos a la primera diapositiva de la introducción de qué es un videojuego. En la primera diapositiva estamos viendo dos videojuegos, dos realidades. El primero de ellos, un videojuego de los años 80, de 1980, el conocido Pac-Man de los 80, que como vemos pues es un videojuego tradicional en el que, bueno, básicamente podría afirmarse que consiste en un programa informático, es código y muy escasos elementos gráficos, incluso algún pequeño elemento sonoro, pero de muy escasa importancia, ¿verdad? En la otra foto vemos lo que sería un videojuego en la actualidad. Un videojuego que, al igual que el videojuego de Pac-Man, tiene una base compartida que es el código. Si bien, en la actualidad, el código
no es tan importante como en años atrás. En años atrás, digamos, un 80%, un 90% del funcionamiento, de la importancia del videojuego era precisamente esta, la parte de la programación. Actualmente, un videojuego, evidentemente, tiene una parte de programación, de código, de desarrollo de software y de diseño del juego, pero los elementos que actualmente cobran más importancia en un videojuego son los elementos gráficos y sonoros. Los elementos gráficos y sonoros puede decirse que han pasado a formar el 80%, ¿no?, de la importancia del videojuego. Se ha dado como una vuelta de tuerca. En los 80 la programación era un 80% y actualmente la programación pues es un aspecto, incluso se puede decir, menor. Si pasamos a la siguiente diapositiva, María, vemos cómo, bueno, pues hay unas alternativas de cómo podemos definir un videojuego. ¿Es un programa de ordenador o es una obra audiovisual? Bueno, pues digamos que un videojuego de los 80, pues sí, podría afirmarse que era un programa de ordenador. Pero ahora mismo un videojuego, pues también tiene, como hemos dicho, mucha parte audiovisual. Se podría considerar que es una obra audiovisual. Un videojuego tiene interfaz, incluye vídeos, incluye, bueno, lo que se puede considerar una obra audiovisual. Entonces, la tercera pregunta que nos podemos hacer es, ¿un videojuego es un programa de ordenador con elementos gráficos y sonoros? Así, a priori, podría encajar. Podrías decir, oye, pues sí, ¿no? Es como un mixto, ¿no? Un mixto entre lo de antes y un mixto entre la importancia de ahora. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, María, vemos cómo en el año 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para los que no estén muy metidos en el ámbito del derecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el más alto tribunal, la más alta instancia europea. Es decir, lo que dice el Tribunal de Justicia va a misa. Poco más podemos hacer contra esto, ¿no? Lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay que acatarlo. Entonces, bueno, pues una definición del Tribunal de Justicia sobre los videojuegos fue que son un material complejo que incluye no solo un programa de ordenador, sino también elementos gráficos y sonoros. Esto no podemos decir otra cosa que nos ha venido fenomenal. Esta definición nos ha venido fenomenal porque ahora mismo ya sabemos a qué atenernos, a qué es un videojuego de una manera más formal, digamos, más aburrida, pero bueno, más aburrida, pero también más importante, porque al final, en la regulación, una definición coloquial de un videojuego, pues sí, puede ser un programa de ordenador con algún aspecto y tal. Lo importante es la definición, digamos, legal. Entonces, por lo tanto, legalmente un videojuego es una obra compleja que incluye tanto un programa de ordenador como elementos gráficos y sonoros. Esto va a ser muy importante a la hora de regularlo, porque tendrá, pues esto, ¿no? Como comento, la parte de ordenador y de los demás elementos gráficos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, María, podemos ver que, por lo menos en mi opinión personal, es sorprendente, ¿no? Es llamativo que no haya una regulación expresa para los videojuegos. Máxime cuando en nuestro país pues, tenemos legislación para industrias, para sectores de mucha menor importancia, para industrias, pues, industrias menores que generan menor volumen de negocio. Tenemos mucha legislación y en este caso no tenemos una legislación propia de los videojuegos. Esto sí que es verdad, bueno, que el sector del videojuego es un sector también autorregulado, que quizá tampoco en algunos sentidos convendría sobreregularlo. Digamos que hay una pequeña regulación que hace que de momento todo vaya encajando, pero esto ya es un aspecto personal. En mi opinión, una industria que genera tantos puestos de trabajo, tanto volumen de negocios, pues convendría tener un poco más una regulación expresa para los videojuegos. Actualmente se tienen que considerar todos los elementos que forman parte de un videojuego de manera independiente. Es decir, para la parte de programa de ordenador tendremos que acudir a la ley de propiedad intelectual, al título correspondiente a los programas de ordenador. Si queremos hablar o proteger
acudir a la protección para una marca, pues tendremos que acudir a la ley de marcas. Así progresivamente, tal y como mi compañera Natalia profundizará más en este aspecto de la protección independiente de los elementos del videojuego. Ella profundizará más en este campo. Básicamente, para tener en cuenta, la principal legislación va a ser la Ley de Propiedad Intelectual, que recoge los autores, los creadores, qué es una obra, qué requisitos tiene que tener una obra y demás. Si pasamos, María, a la siguiente diapositiva, ya hemos definido qué es un videojuego, tenemos claro que hay diversas partes independientes, que hay que valorarlas independientemente, y ahora pues vamos a ver quiénes intervienen realmente en la confección de un videojuego. Pasamos a la primera diapositiva, María, de esta sección, la diapositiva número 9, y para hablar de quiénes intervienen en la confección de un videojuego, tenemos que hacer una diferencia. Tenemos que hacer una diferencia entre los videojuegos indies, videojuegos amateurs, que son más sencillos, y los videojuegos AAA. Esto se me ha olvidado comentarlo antes, también a la hora de valorar un videojuego, pues no es lo mismo un videojuego más sencillo, más indie, más amateur, que un videojuego AAA que tiene puede llegar a tener cientos de empleados involucrados en el desarrollo y en la confección del videojuego. Entonces, como no es lo mismo, tampoco es lo mismo las personas que intervienen en la confección del videojuego. En un videojuego más sencillo, pues básicamente vamos a tener al programador del software, alguna persona encargada del del diseño del juego, se puede incluir algún elemento sonoro, pero este tipo de empresas más amateurs, más indies, más independientes, normalmente los equipos, como muchos de vosotros sabréis que estáis ahí detrás de la pantalla y os podréis sentir identificados, normalmente suelen ser equipos de 2, 3, 5 personas que se dedican al desarrollo del videojuego y no pueden competir ni con presupuesto ni con otros elementos con los videojuegos AAA. Los videojuegos AAA son aquellos por poner alguna saga de videojuegos, pues por ejemplo un Need for Speed, un Call of Duty, estos son videojuegos que tienen cientos de personas a su cargo y por tanto pues encontramos la figura del diseñador del juego, normalmente también se puede contratar a un compositor para el tema de la música, el diseñador del sonido, puede ser ad hoc expresamente para el videojuego, es decir, contratar con una prestación de servicios, un contrato de prestación de servicios a un músico, a un compositor, que vamos a incorporar su obra en el videojuego. También cabe la posibilidad de incorporar obras preexistentes, es decir, obras que ya han sido confeccionadas años atrás para otros fines, pues necesitamos, esto es importante, necesitamos la autorización del titular de los derechos de la composición musical para incorporarlo al videojuego. Posteriormente se considerará una obra independiente, ya digamos sincronizado la composición musical con el videojuego, ya se va a considerar el videojuego una obra independiente con la música, pero sí que necesitamos, es importante, la autorización del titular de los derechos musicales, ¿no? En este caso. Y pues en un videojuego AAA, como muchos de vosotros sabréis, podemos encontrar muchas figuras, el guionista, la persona que va a desarrollar el GDD, el Game Design Document, el productor. También tenemos, si el juego se va a distribuir por numerosos países, vamos a encontrar la figura de la persona que va a doblar al idioma correspondiente el guión del videojuego. Hay que saber diferenciar, ¿no? Que hay diferencias entre los juegos indie y los videojuegos AAA, que no intervienen el mismo número de personas como puede ser lógico. Si pasamos, María, por favor, a la siguiente diapositiva, la diapositiva 10, vemos que, lo que estamos comentando, ¿no? Un videojuego es fruto del trabajo de muchas personas. Pero la pregunta es, ¿todas estas personas crean obras originales? Porque una obra original, a efectos de la ley de propiedad intelectual,
tiene que cumplir unos requisitos. Es decir, no todo el mundo que cree algo, en general, en cualquier aspecto de la vida, del trabajo, no todo el mundo que cree algo va a ser original y va a tener protección por propiedad intelectual. Entonces, bueno, las principales clasificación que hemos hecho de las personas que intervienen en un videojuego, pues hemos puesto en primer lugar los ejecutores, que serían, por así llamarlo, las personas normalmente asalariadas que están en nómina en una empresa, que ejecutan las directrices de un productor, de un coordinador. Simplemente pueden llegar a ser trabajos mecánicos, trabajos que no requieren de ninguna creatividad. Puede ser en función de una relación laboral también. Y bueno, los ejecutores no van a tener ningún derecho de propiedad intelectual, dado que no han creado ninguna obra a efectos de la ley. Por otro lado, tenemos los creadores. Esto sí que, bueno, aquí ya podemos poner, por ejemplo, al diseñador del juego, de la interfaz, al creador de una composición musical, al guionista también, podemos incluir en la parte de creador. Estas personas sí que van a tener sus derechos de propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual reconoce unos derechos morales y unos derechos patrimoniales a los creadores de obras originales. Es decir, si nosotros hemos creado una obra catalogada como original, vamos a tener los derechos morales, que es, entre otros, el derecho de paternidad de la obra, que se respete su integridad, y estos derechos morales no vamos a poder cederlos. Es decir, estos derechos morales siempre van a ser nuestros. Por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales, los derechos económicos. Estos derechos sí que pueden ser cedidos a terceras personas, bueno, pues para que lo exploten. Por ejemplo, ahora hablaremos de la figura del publisher, que se van a poder, digamos, beneficiar de las obras creadas, las obras originales que hemos creado. Podemos ceder un porcentaje o la totalidad de los derechos económicos para que los explote una tercera persona. Entonces, bueno, pues tenemos también, como comento, esta tercera figura, que es el titular de los derechos. El titular de los derechos no tiene por qué haber creado la obra. Puede haberla creado un creador, un autor de la obra, pero le ha cedido los derechos al publisher, o bueno, le ha cedido los derechos a una tercera persona que va a ser el titular de los derechos. El titular, esta tercera persona, nunca va a tener los derechos morales del creador. Los derechos morales no se ceden, pero sí que va a poder tener los derechos de explotación económica. Como a continuación, pues vamos a ir viendo en lo que sería la tercera fase de mi intervención, que es cómo generar ingresos económicos. Si te parece, María, pasamos a la tercera fase de mi presentación, que es cómo generar ingresos económicos. En la primera de ellas, en la diapositiva número 12, encontramos dos modalidades, digamos, principales de cómo generar ingresos económicos. Por un lado, estaría la explotación directa. La explotación directa, es decir, yo creo un videojuego, he creado absolutamente todo, normalmente soy un desarrollador, un creador indie, independiente, amateur. Bueno, amateur puede llegar a cierto nivel de profesionalidad, pero bueno, considerarse a estos efectos amateur, indie, independiente. Si lo intentamos explotar nosotros directamente, vamos a tener un beneficio directo, es decir, vamos a tener el 100% de las ganancias, las vamos a tener nosotros. Esta es una modalidad realmente poco frecuente porque necesitamos contactos, necesitamos distribuidores, necesitamos plataformas, la figura del publisher, necesitamos dar vidilla, ¿no?, al videojuego. Entonces, por este motivo no es del todo frecuente, vamos a tener pocas ventas por este motivo y ello nos va a llevar a pocos ingresos. Es decir, vamos a tener un 100% del beneficio, pero realmente un beneficio, ¿cuánto va a ser el beneficio? Porque si no tenemos una persona física o jurídica, es decir, una persona o una empresa que nos dé ese apoyo de promoción, de publicidad, pues quizá tengamos el 100% de nada o el 100% de muy poco. Aquí está, pues, valorar si nos conviene la explotación directa o la explotación mediante un publisher. El publisher es una tercera persona que se va a encargar de dar promoción y publicidad a nuestro videojuego, a nuestra creación.
gracias a esta publicidad, a esta promoción, también son normalmente personas físicas o jurídicas que tienen muchos contactos, que se van a saber mover por el mundillo del videojuego y entonces va a hacer que lleguemos a más personas. ¿A cambio de qué lo hacen? Bueno, el publisher normalmente puede incluso llegar, aparte de su función de comercialización, de promoción del videojuego, incluso puede llegar a aportarnos una cantidad económica. Es decir, te doy una inyección económica, pero siempre, normalmente, te voy a pedir un porcentaje del beneficio de las ventas. Es decir, yo, publisher, me voy a encargar de darte promoción, voy a intentar que se venda el videojuego lo máximo posible, pero a cambio yo me voy a llevar un porcentaje de las ventas. Normalmente, arriba, abajo, va a estar un 40, 50, 60, se va a mover en esos porcentajes, ¿no? Dependiendo de la capacidad negociadora que podamos tener. Y lo más importante del publisher, un publisher también nos va a pedir normalmente un porcentaje de los derechos de propiedad intelectual de nuestra creación. Como hemos comentado, los derechos morales nunca se los vamos a dar porque no se pueden transmitir, son inalienables, intransmisibles. Pero los patrimoniales, los económicos, sí que se los vamos a poder ceder al publisher y ellos nos los van a pedir. Aquí, pues, bueno, tendremos nuestra capacidad negociadora de... Hay ocasiones que el publisher nos va a pedir el 100% de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? De nuestra creación. En algunos aspectos, bueno, yo personalmente creo que puede llegar a ser alguna ocasión un tanto abusivo y sobre todo los desarrolladores del videojuego, los creadores, se sienten normalmente un poco perjudicados, ¿no? Pues dicen, bueno, si he creado yo todo el videojuego, que ahora toda la propiedad intelectual del videojuego pase a ser de una tercera persona, bueno, sí, él se va a encargar de promocionarlo y tal, pero le tengo que ceder el 100% de los derechos de propiedad intelectual. Normalmente en nuestra experiencia, bueno, el creador del videojuego no está contento con que le pidan el 100%, ni el 100, ni el 90%. Aquí es importante la capacidad negociadora y, bueno, llegar a acuerdos con publishers quizá menos importantes, que sean menos... Bueno, estoy pensando en los más grandes, no quiero dar nombres, pero en los que conocemos todos, los más grandes, pues ellos son más fuertes e intentan arrasar un poco, ¿no? Con todos los derechos de propiedad intelectual. Si acudimos a publishers un poco de menor tamaño, vamos a tener quizá más capacidad negociadora en cuanto a los derechos de propiedad intelectual. Y bueno, pues así por encima... comentar que quizá, igual que el beneficio de ventas, un porcentaje de un 40, 50, 60 podría estar en un baremo aceptable, dependiendo del caso en concreto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, María, vemos también una casuística que se puede dar en cuanto a los derechos de propiedad intelectual de la obra y la manera de explotarlos. Normalmente, un trabajador asalariado, sus derechos de propiedad intelectual que se pudieran haber surgido, normalmente, bueno, estos derechos directamente van a ser del empresario, dado que se trata de una relación laboral y en virtud de la ley, en principio, pues una relación laboral, pues van a ser los derechos del empresario. Otro supuesto, cuando tenemos un único creador de la obra que es titular de todos los derechos, lo que hemos comentado anteriormente, no es lo más normal, pero bueno, vas a cobrar el 100% de los beneficios obtenidos. No es lo más normal, pero se dan casos. También tenemos un supuesto, el número 3, que un único creador de la obra y un único titular de la obra cede los derechos a un publisher. Es decir, un creador, un desarrollador indie, amateur, es el único titular, pero conviene que se cedan los derechos a un publisher porque, bueno, pues estima que le va a dar más promoción y al final va a ser más beneficioso para él. Entonces, en este punto tenemos que negociar. Aquí, como vemos, la importancia de los contratos. Es importante la figura de un buen asesoramiento, de la figura de que no nos intenten arrasar con todos los derechos de propiedad intelectual, que no se intenten quedar con el 100% de los beneficios, etcétera.
Otro supuesto es que hayan varios creadores de una obra. En este punto, si hay varios creadores, lo primero que tenemos que determinar es el porcentaje de los derechos de cada uno de ellos. Y después, bueno, determinar si acudimos a la figura del publisher también, en lo cual también tenemos que negociar estos aspectos de la cesión de la IP y el porcentaje de ventas y beneficio económico sobre el videojuego. También el quinto supuesto es que hayan varios titulares y se cedan los derechos al publisher, por lo cual directamente se ceden al publisher, pero también es importante llevar a cabo la negociación y, bueno, al final, pues el creador del juego va a intentar barrer para su casa e intentar quedarse con el máximo de derechos de propiedad intelectual, como puede ser lógico, dado que es su creación, y el mayor porcentaje de ventas. Pero bueno, esto dependiendo del publisher, dependiendo del videojuego, pues vamos a tener más fuerza o menos fuerza negociadora. Si pasamos, María, a la siguiente diapositiva, la número 14, una ya de los últimos aspectos de cómo generar ingresos económicos es lo que estamos comentando en este punto, ¿no? Los aspectos claves de una negociación. Vemos determinar la aportación económica que va a hacer el publisher, determinar la cesión de la IP y el porcentaje de las ventas que van a corresponder a cada uno de ellos. Es muy importante, es un aspecto clave en la fase final, ¿no?, del videojuego, porque un videojuego puede llevar, pues esto, 4 o 5 años, menos, también más. Entonces, la parte final quizá puede llegar a ser la más importante, porque todo el mundo queremos sacar un beneficio económico de nuestras creaciones, entonces es importante tener una buena negociación y aspirar al máximo beneficio para el creador del videojuego. Finalmente, María, si pasamos a la última diapositiva de mi intervención, la importancia de los contratos también estriba en los acuerdos de cesión de derechos entre trabajadores, creadores y titulares de derechos. Esto es muy importante, la cesión de derechos. Se han dado casos, bueno, tenemos aquí un recorte de prensa de que Nintendo demanda al que desarrolló el port de Super Mario 64 para PC con Ray Tracing. Es decir, muchas veces la cesión de derechos no queda por escrito o el desarrollador, el creador del videojuego, no es consciente realmente de lo que ha creado y de lo que ha cedido, entonces muchas veces puede cometer infracciones de derechos de propiedad intelectual sin ni siquiera saberlo. Es decir, como ha cedido el 100% o ha cedido ciertos aspectos, después puede llegar a cometer infracciones sin llegar ni siquiera a saberlo. Por eso la importancia de los contratos de cesión de derechos. También, muy importante, los acuerdos de confidencialidad entre los empleados, creadores y titulares de derechos. Aquí he acompañado un par de notas de prensa de filtraciones con Nintendo, Pokémon, con una nueva información relacionada con el videojuego de Batman. Esta noticia es realmente reciente. Y ahora, posteriormente, mi compañera María Diví va a profundizar también en la importancia de esto. Al final son brechas de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, la confidencialidad, que no haya filtraciones. Esto es muy importante tenerlo regulado también para, bueno, llegado el caso de que hay una filtración, pues tengamos poder de tratar de solucionar el conflicto de manera extrajudicial, o si finalmente tenemos que acudir a los tribunales, pues tener un buen documento que nos dé fuerza de cara a una posible filtración o infracción. Esto hay que adecuarlo a cada caso, a videojuegos indies y videojuegos de AAA, por llamarlo, ¿no?, de alguna manera, los más complejos. Y bueno, esto ha sido un poco quizá la parte más aburrida. Ahora vamos a tener casos prácticos y quizá casos más entretenidos, pero creo que era importante que diéramos una visión jurídica, una visión teórica con la ley en la mano de los posibles conflictos y del concepto de videojuego y, bueno, cómo podemos explotarlo económicamente. Y esto ha sido todo por mi parte de mi presentación y, bueno, cualquier pregunta o cualquier cuestión que podáis tener, quedo totalmente a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Fede. Gracias también por la capacidad de sintetizar en muy poco tiempo un tema complejo del que desde luego hemos dado algunas pinceladas. Sí. Reitero la felicitación y el agradecimiento.
Bien, damos paso a Miguel Ángel Areán, de Polygon Studios y también en la presentación de DEP, pero en este caso nos va a explicar su experiencia real, y esto lo subrayo porque es totalmente real, en el desarrollo y protección del videojuego CryptoGame. Miguel Ángel, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a comprobar si puedo tomar el control. Sí, parece que sí. Vale, pues nada, agradeceros a Herrero el haber organizado la charla, darme la oportunidad de estar aquí y contaros un poco cuál ha sido nuestra experiencia a la hora de trabajar con un juego que, bueno, con el título que he dado a mi presentación, desde el papel a tu Nintendo, pasando por tu móvil, creo que recoge un poco la idea del recorrido que ha tenido este producto. Os voy a contar pues, de dónde sale esta idea. La idea del juego original no es nuestra, la idea original es de una persona que registra, tiene una propiedad intelectual sobre una mecánica. Es la idea de una mecánica, que es esto que podéis ver aquí en la presentación. Él llega aquí con un boceto en papel, con fichas de plástico, de cómo se debe jugar a un juego de puzzles, con una mecánica que él tiene y una serie de notas. Esto es de lo que en su día partimos para poder crear el juego. Teníamos, por tanto, un contrato de cesión de propiedad intelectual. Él contaba con la titularidad de esta idea y nos cede unos derechos de explotación para poder llevar a cabo el videojuego. Esto fue un poco cómo se creó el juego allá por 2016, que fue cuando hicimos este juego, fue cuando se comenzó el trabajo. Por tanto, tenemos el titular de los derechos. Nosotros somos una empresa de videojuegos centrada en outsourcing, tanto para otras empresas de videojuegos como para cualquiera que quiera desarrollar un juego, y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Cogemos la idea que esta persona trae y creamos un guión, creamos arte, creamos el código y hacemos una subcontratación de la música, por ejemplo. Esto es un poco el flujo de trabajo que teníamos. Había una cesión, por tanto, desde el titular hacia nosotros, y nosotros después devolvíamos unos derechos de explotación comercial de este videojuego. Es un poco la foto en general. Lo primero que tenemos es la marca. El juego se llama CryptoGame. Aquí tenéis pues, cómo era el logotipo en la parte superior, el logotipo para la versión de móviles y el posterior logotipo para la versión de Nintendo Switch, que os explicaré después cómo llegamos hasta Nintendo. Y aquí tenéis a la derecha una captura de Google donde se ve, pues, si escribís CryptoGame y os vais a imágenes, pues el impacto que tuvo este juego y cómo es súper importante en un aspecto de los videojuegos, que es su internacionalización inmediata. Es decir, en el momento que creas un videojuego y lo publicas pues con un gran publisher como puede ser Nintendo o cualquier otro, o lo cuelgas en una tienda de móviles como iOS o Android, pensad que el juego desde el minuto cero está disponible en todos los países en los que estas plataformas operan. Con lo cual aquí veis que pues, hay impactos en muchísimos países, en publicaciones, en prensa, en un montón de lugares donde es necesario que utilicen correctamente la marca. Nosotros incidimos mucho en la importancia del nombre del juego, de registrar la marca y tener un dossier de comunicación que envíes a los medios para que tengan siempre claro cuál es tu nombre, cuál es tu logotipo y, sobre todo, no se lo inventen o hagan experimentos de periodista. Y aquí, bueno, tenéis un poco el resultado de la importancia de tener la marca, en este caso, tanto el logotipo de la marca como el nombre CryptoGame, pues registrado correctamente. ¿Cómo nace el proyecto para móviles? Bueno, el proyecto para móviles se publica en el 2017 en iOS y Android y cuenta con varios modos de juego. Tenemos un modo historia, un modo de progresión en el cual nos va contando una historia a través de un personaje que es Talesa, una profesora de universidad. Tenemos un sistema de juego 1 contra 1 por emparejamientos en el cual yo puedo entrar y jugar contra otra persona, y tengo también un sistema de juego arcade. Para desarrollar toda esta parte tenemos varios aspectos que son pues, el diseño gráfico, que es una de las partes importantes en cualquier videojuego. Como el diseño gráfico aquí lo hacemos in-house, es decir, nos encargamos nosotros de todo el diseño gráfico del juego. La música la externalizamos, luego os explicaré en un apartado
en una diapositiva aparte cómo funciona el tema de la música, y el guión también lo hacemos aquí. Generamos nosotros todo el tema de scripting y guión. Por tanto, en el esquema general del proyecto, esta persona nos cede unos derechos de su idea y nosotros sobre esos derechos construimos muchas propiedades intelectuales diferentes. Aquí tenemos algunas capturas del diseño gráfico, los personajes, el logotipo, una cosa que luego hablaremos también, que es la localización cultural a otros idiomas, ¿vale? Hay que tener cuidado antes de registrar la marca, pues hacer un estudio en determinados países, qué pasa con la marca, si es viable su registro o no, qué pasa si traducimos el nombre al chino, si los problemas de fonética, todo esto. Hay bastantes aspectos que tenemos que controlar a la hora de publicar un juego en múltiples idiomas. También está el tema, aunque luego lo veremos también en una diapositiva aparte, el soporte físico. La marca en este caso, pues que es una foto de la Limbos en Zaragoza, el uso de la marca en soportes físicos, en este caso roll banners, cartelería, etc. Bien, aquí tenéis algunos aplicativos. Estos son pues ropa que creamos con el logotipo del juego para los eventos, y aquí tenéis dos casos de uso que se hicieron en los torneos. El juego soportaba torneos sponsorizados, en este caso Estrella Galicia y Movistar cedieron su imagen corporativa para el diseño de torneos específicos dentro del propio juego. Esto pues, conlleva el uso de marcas comerciales, manuales de uso, acuerdos de cesión del uso de la marca, cuáles son los límites de esa cesión, es decir, Movistar nos cede su logotipo para utilizar en el juego, pues con una serie de límites. Todo esto es sujeto a negociación, hay contratos por el medio que deben de ser revisados. Como veis, el alcance de un videojuego es bastante amplio, más allá de lo que es la realización en sí del videojuego. Por aquí tenemos el caso de la música. La banda sonora original del juego se decide componer pues, contando con una persona, con un compositor, que es Carolis Viveilis, que teníamos como referencia, pues en 2013 estaba nominado al Hollywood Music and Media Awards, y nos pareció una cosa pues remarcable, y decidimos pues contratarle a él la banda sonora. Al acuerdo que llegamos con él, pues muy sencillo. Nosotros, la propiedad intelectual de la banda sonora era suya, él nos la cedía para utilizar en el videojuego, y nosotros a cambio le cedíamos a él la explotación comercial de la banda sonora si quería colocarla, por ejemplo, pues en una plataforma como Spotify y poder monetizarla aparte. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener un menor coste a la hora de subcontratar la banda sonora. El creador de la banda sonora sigue manteniendo cierto control sobre la explotación comercial de la misma, y nosotros no tenemos que devengar derechos económicos por la explotación del videojuego y de esa banda sonora. Todo esto, bueno, pues lo supervisó Herrero con una serie de contratos, copyrights y demás. Aquí pues tenéis la partitura final del primer tema central del videojuego, y esto pues colocamos aquí un concept de lo que le pasamos al músico. El documento de diseño de la banda sonora llevaba pues unas referencias, en este caso a los dólmenes de Francia y a diversas localizaciones en el mundo, en este caso el Valle de los Reyes en Egipto. Aquí la parte de desarrollo que hicimos en la empresa, bueno, pues el guión, tenía un guión bastante extenso, creo que tenía en torno a unas 25.000 palabras, y estaba ubicado en 10 zonas geográficas del mundo. Se contó con un equipo de localización para ver los posibles problemas culturales y de idioma en esas zonas. Consultamos pues un poco todo lo que nos podía pasar. El juego salió traducido al árabe, salió traducido a japonés, chino, ruso, alemán, inglés, francés, alemán y portugués, me parece, en las últimas versiones. O sea, teníamos un amplísimo abanico de idiomas y de posibles problemas en cada una de esas culturas o países. Bien, una vez llegados aquí, el juego sale publicado en móviles. Debo decir que en móviles
tuvo una aceptación media, teniendo en cuenta que era un juego de nicho, tampoco destacó mucho, pero sí destacó lo suficiente el proyecto como para que un gran publisher, como fue Nintendo en este caso, se fijase en él. Aquí, pues evidentemente, ellos contactan con nosotros, nos dicen, oye, nos interesa vuestro juego. Pensad que por aquel entonces Nintendo Switch acababa de salir al mercado, apenas había juegos para la plataforma y nosotros fuimos uno de los primeros juegos españoles que consiguió meterse ahí. Y bueno, la negociación con un publisher como Nintendo pues es sencilla. Ellos ponen dinero en la promoción del juego y tú cedes al juego. Pues comenzamos a hablar con ellos, intentando delimitar qué es lo que cedíamos para no vender nuestra alma al diablo, ¿no? Y bueno, yo creo que el proyecto salió muy bien. Supuso el rediseñar completamente todo el juego, eliminando muchísimas partes. Toda la parte del modo historia se eliminó, la parte del combate 1 contra 1 se eliminó. Llevaba una cláusula, que es así que no pudimos escaparnos, de que nos prohibían publicar el juego en móviles. Teníamos que suspender durante 6 meses la publicación del juego en móviles mientras durase el lanzamiento con Nintendo. Hubo que adaptar todo el juego, todo el UX, todos los gráficos a las líneas generales de distribución de Nintendo, un proceso de calidad hiper extenso. Eso supongo que todos los que habéis publicado con Switch pues habéis pasado por él. Y la localización al japonés, que además la documentación, toda la documentación del partner del publisher, tenía que estar hecha en japonés, lo que nos obligó a contratar personal con conocimientos de japonés a nivel traductor jurado para poder comunicarnos con ellos. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, una curiosidad, Crypto Game fue el primer juego que contaba con localización al gallego, que se publicaba en Nintendo. Y como Nintendo no tenía traductores de gallego, nos obligaron a buscar un traductor jurado gallego-japonés. Y fue una cosa, pues, que os podéis imaginar lo complejo que puede ser, pero existe. Puedo decir que existe. A verlos a ellos. Y nada, en la documentación, pues demostrar ante Nintendo que eres el propietario de la propiedad intelectual, que eres el titular de esa propiedad, acuerdos de cesión y todo este tipo de documentación, que, bueno, os imaginaréis el mogollón de documentos que es. Esto es una pequeña captura de cómo se ve el juego en Switch, el cambio completo de UX, todo un montón de cambios en logotipos, en registro de la marca, hay que alterar el logotipo, un montón de cambios. Pensad que ahora la Switch se conecta a una tele, ya no es un móvil, una tele puede funcionar hasta en 4K, el juego tiene que rendir en 4K de resolución, pues es un trabajo muy grande del departamento de diseño para lograr todo esto. Y bueno, creo que por aquí termina mi presentación. Daros las gracias por asistir y si tenéis alguna duda, ya sabéis, al correíto que han habilitado para las dudas. Un saludo, gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. No solo por la exposición y también por tu capacidad de síntesis, sino por toda la sensibilidad y el trabajo que habéis hecho para proteger vuestra propiedad intelectual. Como bien explicabas, hay varios frentes que abordar cuando uno se plantea la protección del videojuego y creo que los habéis cubierto todos. Así que enhorabuena por ello. Precisamente con la protección del videojuego doy paso a nuestra compañera Natalia Rigueiro, abogada del equipo HIA, para que precisamente tome ella las riendas de la presentación y nos pueda hablar de, precisamente, qué se puede proteger del videojuego. Adelante, Natalia. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación vamos a entrar a analizar qué podemos proteger de los videojuegos, pero antes me gustaría hacer una breve introducción vinculándolo con la exposición que ha hecho mi compañero Fede. Tal y como dice la Ley de Propiedad Intelectual, se puede proteger aquellas creaciones que sean originales y que estén expresadas en un soporte, ya sea material o inmaterial. Pero, ¿qué entendemos por originalidad? Pues tenemos dos teorías, la subjetiva y la objetiva. La subjetiva defiende que el autor debe plasmar parte de su personalidad en la obra, mientras que la objetiva simplemente se encarga de que no sea un plagio de una obra ya preexistente. Actualmente, como a través de los procedimientos tecnológicos que tenemos ya es más difícil que los autores plasmen sus personalidades en las obras, pues los tribunales están decantando por esta teoría objetiva.
Entonces, para que un programa de ordenador sea considerado original, es necesario que se diferencie de cualquier otro programa de ordenador creado previamente. Es decir, siguiendo la teoría objetiva. Y ahora sí, vamos a entrar a analizar qué podemos proteger de los videojuegos. Como ha dicho Fede, los videojuegos son obras complejas y, por lo tanto, debe analizarse elemento por elemento la protección de cada uno de ellos. Entonces, primero tenemos los programas de ordenador. Anteriormente sí que se consideraba que los videojuegos eran fundamentalmente un programa de ordenador, pero poco a poco, al irse incorporando todos los elementos gráficos, pues hemos tenido que separar esta protección. Entonces, por programa de ordenador entendemos que es el conjunto de instrucciones dadas en un lenguaje en el que los ordenadores entienden y que permiten su funcionamiento. Y como hemos dicho, será original siempre y cuando no sea un plagio de uno anterior. Y además es importante destacar que los programas de ordenador tienen su propia regulación en la Ley de Propiedad Intelectual. Por otro lado, también tenemos la interfaz gráfica, que es el elemento que sirve de enlace entre el software y los operadores o los jugadores. Entonces, una interfaz gráfica está compuesta por millones de elementos, como por ejemplo la historia, la música, los personajes y el guión, que pueden protegerse siempre y cuando se consideren originales. Entonces, es habitual que los programadores utilicéis pues, ideas que están en el dominio público, como por ejemplo un Dios todopoderoso, pero en el caso, por ejemplo, de que a la hora de diseñar el personaje decidáis ponerle pues, la piel de color azul, un tatuaje en el pecho o una cicatriz en el ojo, pues ya tendríamos elementos necesarios, suficientes para decir que es original y que puede ser protegido a través de los derechos de autor. Finalmente, también tenemos la mecánica del juego, que esta es la parte más problemática a la hora de protegerlo, ya que, como hemos dicho antes, las ideas no se protegen, únicamente se protegen la plasmación de esas ideas en un soporte, ya sea tangible o intangible. Entonces, la mecánica podría entenderse como una idea. Sin embargo, si están muy bien desarrolladas, hay casos en los que sí que se pueden proteger. Aquí en España todavía no hemos tenido sentencias relativas a este aspecto, pero en Estados Unidos sí que tuvieron un caso, el caso Pac-Man, que ahora os explico a continuación. Una empresa desarrolló un videojuego muy parecido al Pac-Man y entonces Pac-Man demandó a la empresa por plagio de su videojuego. Y el tribunal estableció que, si bien los elementos del Pac-Man son esenciales y obligatorios de un determinado género, como es el caso de los laberintos, la empresa demandada había copiado exactamente la forma del personaje, los sonidos, el movimiento, incluso la mecánica de los monstruitos que se movían y que, por tanto, se estaban infringiendo los derechos de autor. Como bien ha dicho Miguel también, hay otros aspectos que no son de derechos de autor que son fundamentales para proteger. Uno de ellos es la marca. ¿Y qué es una marca? Tal y como dice la ley de marcas, es cualquier signo que sea apropiado para distinguir productos o servicios de una empresa de los de otra. Y podemos proteger con ella pues, el nombre y el logotipo de la empresa, el nombre y el logotipo del videojuego o los eslogans de los videojuegos. Algunas de estas marcas son las que os he puesto aquí en la presentación, que están registradas en la Unión Europea. Y es fundamental, antes de sacar a la venta un videojuego o incluso de empezar a promocionarlo, tener claro que no hay videojuegos que tengan la misma marca o que no haya incompatibilidades de registro, porque si no, esa marca no va a poderse vender y va a haber problemas legales. Las típicas clases en las que se registran los videojuegos son la clase 9 para juegos de ordenador y videojuegos, la clase 16 para libros, manuales, productos de imprenta y publicaciones, la clase 28, que son los juegos electrónicos portátiles, y la clase 41, que es la facilitación de videojuegos de manera informática en línea. Es esencial tener en cuenta que las marcas sí que se deben registrar, mientras los derechos de autor no hace falta, pero luego lo comentaremos, las marcas sí que es necesario que se registren. Por otro lado, también podemos registrar determinados aspectos a través de secretos empresariales y de patentes. Los secretos empresariales pueden proteger todo aquello que esté dentro del entorno de la empresa, como por ejemplo los contratos con los publishers, la información sobre precios o las herramientas de desarrollo interno. Y las patentes, al ser
son invenciones nuevas que tengan actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, no sirven para proteger los videojuegos en sí, sino la consola como tal, el hardware que se utilizará. Finalmente, hay dos aspectos que quería también hacer una puntualización, y el primero es el registro, que, como os decía, a diferencia de las marcas, los derechos de autor no son necesarios registrarlos, pero sí es muy recomendable, ya que existe un registro general de la propiedad intelectual que sirve como presunción de que los derechos que están inscritos ahí existen y que pertenecen al titular. Entonces, en caso de conflicto entre dos titulares, la persona que esté inscrita, salvo prueba en contrario, será el verdadero titular. Y finalmente, la pregunta que nos hacemos a veces es, cuando yo obtengo un videojuego, ¿qué derechos obtengo? O sea, ¿tengo los derechos de todo? Y la respuesta es no. Únicamente obtenemos la licencia de uso del videojuego. Y ahí es donde entra el agotamiento del derecho de distribución, que cuando se trata de copias físicas es fácil, porque es cuando vamos a una tienda de videojuegos y lo compramos. Luego, la persona que lo ha comprado puede revenderlo sin necesidad de pedir la autorización al titular y tampoco de darle dinero a cambio de la venta de segunda mano que vaya a hacer. Pero el problema se plantea en los casos de venta online, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo en su sentencia de Ubisoft, que es bastante conocida, que la descarga de Internet de una copia de un programa de ordenador autorizada por el titular de los derechos de autor puede dar lugar al agotamiento del derecho de distribución. Es decir, que pasaba lo mismo que con las copias físicas. Sin embargo, como ya hemos ido diciendo, el videojuego no es únicamente un programa de ordenador, sino que es una obra muy compleja y que tiene varios elementos. Y, por tanto, mucha parte de la doctrina cree que no es oportuno que se puedan revender videojuegos de manera digital, al igual que no está permitido revender música o obras audiovisuales. Y hasta aquí mi parte, y cualquier pregunta que tengáis estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Natalia, también por la presentación y por esa capacidad de sintetizar estos aspectos legales tan relevantes y además tan complejos, que se solidifican todos sobre un objeto físico, intangible, intelectual, y que desde luego conviene tener en cuenta a la hora de plantearnos la protección legal de nuestros videojuegos o incluso, como decías, a nivel de invenciones en esos dispositivos que pueden acompañar al hardware, constituyen el hardware y que por lo tanto pueden ser objeto de patente o incluso de diseño. Bien, reitero el agradecimiento y doy paso también a nuestra compañera de HIA, María Diví, también de nuestro equipo gamer, abogada del Departamento de Derecho Digital de HIA, para que nos hable, en primer lugar, sobre la seguridad del videojuego y, a continuación, sobre la publicidad en el sector del videojuego. María, tienes tú la palabra. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a todos. Como comentaba Jorge, y un poco en la línea de lo que había explicado mi compañera Natalia, yo voy a seguir con la seguridad del videojuego. Nos referimos al aspecto de la protección, ¿de acuerdo?, de la información. Igual que registramos una marca o una obra de propiedad intelectual, también es necesario establecer medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de los datos, ya sean datos de carácter personal o datos simplemente confidenciales que no nos interesa que se hagan públicos. Pues bien, en ese sentido es muy importante que creamos un entorno seguro y confiable para que los gamers se sientan cómodos a la hora de registrarse. En pantalla vemos cómo a menudo las brechas de seguridad en videojuegos trascienden y aparecen en la prensa. Pues bien, creo que huelga decir que las consecuencias de una brecha de seguridad pueden ser nefastas y que incluso pueden acarrear sanciones económicas. Muchas veces, como decíamos, para poder jugar, para registrarnos en un videojuego, tenemos que proporcionar nuestros datos, ya sea de identificación, de contacto, incluso a veces de pago, las tarjetas de crédito, o PayPal o lo que sea. Entonces, en este caso, cuando somos nosotros los propietarios del videojuego, tenemos que anticiparnos a estas posibles amenazas y vulnerabilidades
para evitar la pérdida de la confidencialidad. Porque en este caso podríamos estar ante un acceso malicioso por parte de terceros o, como decíamos, de la publicación de datos de nuestros usuarios en la red. Bien, para proteger la información, como decíamos, debemos revisar y establecer una serie de medidas que mitiguen estas posibles brechas, porque no hay que olvidar que en cualquier proyecto, ya sea un videojuego, una empresa o lo que sea, siempre tenemos la posibilidad de una brecha de seguridad. Pero, sin embargo, lo que tenemos que hacer es anticiparnos y crear una serie de medidas. En primer lugar, y quizá la más llamativa, sería dónde almacenamos nuestros datos. Bien, es muy común utilizar un proveedor externo, que sería un cloud, por ejemplo, donde almacenar nuestros datos. ¿Por qué? Pues porque es una manera de abaratar costes y nos facilita mucho también nuestros servicios. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que antes de contratar con un proveedor de este tipo, tenemos que revisar si cumple con las medidas de protección de datos, en este caso de Europa, ¿de acuerdo? El conocido como GDPR. Y también es muy importante comprobar si los servidores de este proveedor están dentro del espacio económico europeo, ¿de acuerdo? Siempre es más barato contratar un proveedor que esté en China, por ejemplo, pero la seguridad puede no ser la más adecuada, ¿de acuerdo? Estamos hablando en términos generales, siempre hay excepciones y habría que ver caso por caso. Bien, en segundo lugar, muy importante, si utilizamos programas open source, librerías, APIs, lo que sea, programas de terceros que encontramos en Internet, antes también tenemos que revisar de que estos no tienen importantes vulnerabilidades. ¿Por qué? Pues porque si incorporamos esta librería o esta API a nuestro juego y luego esto nos causa una brecha de seguridad, pues puede ser un problema muy, muy grave. No hay que olvidar que este tipo de software libre puede ser una puerta trasera de acceso, es decir, que personas que han creado la librería o incluso otras utilicen esta librería para acceder a nuestros datos. ¿De acuerdo? Entonces es un problema que puede ser muy, muy, muy relevante y aparecer en prensa, como veíamos, y que se puede solucionar a priori únicamente con revisar las medidas de seguridad de la propia librería. Después, en tercer lugar, también tenemos que proteger las comunicaciones, las credenciales de los usuarios para un poco lo mismo, ¿no? Para que nadie pueda acceder a ellas y utilizarlas en su contra para efectos maliciosos. Una de las medidas más fáciles de usar en ese sentido es la encriptación. Hay muchos tipos y en cada caso será recomendable uno u otro. En cuarto lugar, tenemos los textos legales. Igual que tenemos que informar de qué tipo de licencia, como comentaba Natalia, cuando adquiero un videojuego, ¿qué estoy adquiriendo? Una licencia de uso, ¿vale? ¿Qué me permite hacer esta licencia de uso? ¿Lo puedo compartir en Internet? ¿Puedo jugar yo únicamente a nivel individual? Bueno, es una serie de condiciones que tienen que especificarse en el momento de la compra. ¿De acuerdo? También, del mismo modo, también tenemos que explicar cómo vamos a tratar los datos de los usuarios. Pues eso, los datos de acceso de login muchas veces se utilizan redes sociales para hacer el login. Por ejemplo, entra con tu cuenta de Facebook o de Twitter o lo que sea. Pues estos datos el usuario tiene que saber en todo momento cómo se van a tratar, si se van a acceder a terceros, etc. Y por último, también muy importante, en los textos legales hay que informar de las responsabilidades de cada parte. ¿Por qué? Pues porque el usuario tiene que saber qué está permitido y qué no. Y si incurre en un acto que no está permitido, las consecuencias legales. Y por último, quizás sería el más obvio, pero lo que nosotros recomendamos es establecer un plan de acción para el caso de que haya una brecha de seguridad. Esto lo que significa es tener todo controlado para, en el caso de que haya una brecha que salga a prensa o lo que sea, sepamos cómo actuar, cuáles son nuestras prioridades, si tenemos que actuar primero contactando con los usuarios para informarles o antes tenemos que hacer una copia de seguridad de los registros, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las medidas básicas que recomendamos revisar antes de lanzar un videojuego al mercado.
Bien, pasamos al segundo aspecto que vamos a comentar en mi presentación, que sería el de la publicidad en el sector del videojuego. Bien, en primer lugar, decir que como en cualquier sector, ¿de acuerdo? Los videojuegos se han tenido que adaptar a las nuevas tecnologías, a la vida moderna. Antiguamente se jugaba en las salas de recreativos y los videojuegos se anunciaban en formato papel, en la prensa escrita, como podemos ver aquí. Esto parece que hace muchísimos años y, bueno, en realidad no son tantas décadas. Entonces, ahora, sin embargo, el juego es online en la mayor parte y los videojuegos se publicitan pues, en redes sociales, en plataformas de streaming, competiciones y también por los influencers, que es una figura que, como todos sabréis, se está utilizando en el mundo de la publicidad. En el mundo de los videojuegos, otro fenómeno publicitario es el de los fans. Los grandes videojuegos cuentan con legiones de fans, que promocionan y defienden un producto sin apenas compensación económica en muchos casos. Esto es el conocido como concepto tribu o el efecto Apple, que por el simple hecho de que el producto sea Apple, yo ya lo voy a comprar y ya voy a elegirlo antes que otro, aunque incluso el otro sea mejor. Eso es un poco lo que pasa con los videojuegos. Después, otro aspecto que queríamos comentar son los gameplays, que podríamos decir incluso que es otro negocio paralelo, porque genera tantas ganancias a los publishers que se puede considerar otro negocio, pero en principio sería una forma de publicidad. Pues bien, los gameplays, para los que no conozcáis el término, es una especie de grabación del videojuego que puede ser de una jugada individual o en equipo o una competición y que se cuelga en plataformas como YouTube o Twitch. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en ese aspecto también explicaros que del fenómeno de eSport, que vendría a ser un poco lo mismo, pero con sport, hablará mi compañero Andrés Valls después de mi intervención. De acuerdo. Pues bien, este mercado secundario que decíamos ha generado mucho éxito y grandes ganancias a los gamers y a las plataformas que comparten estos videojuegos. Pero ¿qué pasa con los publishers? Bien, estos también reciben ganancias, aunque sea de manera indirecta, por la visibilidad y el engagement que se genera. Pero hablamos de publicidad indirecta porque es muy común que las plataformas de YouTube o Twitch o los gamers no pidan autorización a los publishers para compartir el videojuego, la partida. ¿De acuerdo? Y eso, en principio, está aceptado por la comunidad, seguramente, muy probablemente, porque los publishers reciben unos beneficios indirectos muy importantes. Entonces, les compensa no decir nada al respecto y hacer la vista gorda. ¿Por qué decimos esto? Pues porque si estamos hablando en el sentido estricto de la ley de propiedad intelectual, cuando hablamos de una reproducción y comunicación pública de una obra sin autorización del titular, como sería compartir la partida, un gameplay, nos encontraríamos en un caso de una infracción de los derechos del publisher, ¿de acuerdo? Pero como decíamos, existe una tolerancia y que por el momento no ha causado revuelo significativo. Pero, sin embargo, eso, dejar claro que sí que es una infracción de derechos y que hay que tener mucho cuidado en cómo se gestionan estos gameplays y cómo se gestiona la relación con el publisher. Bien, en este gráfico que vemos en pantalla justifica un poco todo lo que hemos comentado, que las ganancias en cuanto a los ingresos por publicidad de la industria del videojuego en España se ha duplicado en solo una década. ¿De acuerdo? Antes estábamos, en el 2009, estábamos en torno a los 20 millones de euros y en el 2019, 40 millones de euros, casi. Entonces, bueno, para que veáis que, como decíamos, se ha creado una industria paralela que lo que hace es mover masas y bueno, ahora también, como os decía, mi compañero os comentará más sobre el tema en sí.
Y por último, y no menos importante, también para los que quizá no tengáis mucha experiencia, los desarrolladores que estáis empezando, mencionar que existe la posibilidad de conseguir financiación pública. Hay subvenciones, tanto de España como de la Unión Europea, que permiten, pues eso, beneficiarse de subvenciones para poder desarrollar nuestros propios videojuegos. Entonces, bueno, recomendamos revisar estas dos organizaciones para ver si podéis optar a ellas. Y bueno, hasta aquí, como decíamos, si tenéis cualquier pregunta podéis enviar un correo electrónico y nosotros os responderemos si puede ser en directo o si no, por correo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Gracias también por tu capacidad de síntesis en el poco tiempo del que disponías y por los temas que has abordado. Tengo que reconocer que me he sentido identificado en esa diapositiva en la que aparecían locales de máquinas de videojuegos, cuando hace 30, 35 años atrás. Tengo que reconocer que yo no era muy habilidoso con los videojuegos, entonces yo dedicaba mucho tiempo a ver cómo los demás jugaban. Y esto hoy se ha transformado y entiendo por qué mi hijo de 15 años dedica tiempo a los gameplays y a los eSports, ¿no? Precisamente para hablarnos sobre los eSports desde una perspectiva práctica, contamos con Andrés Valls de DreamHack para que nos hable sobre este fenómeno que está arrasando totalmente en el mundo de los videojuegos. Andrés, tienes la palabra. Buenas, primero de todo, dar las gracias tanto a asistentes como a organizadores por estar aquí. Yo, como has dicho, soy Andrés Valls, responsable de comunicación de DreamHack Spain, y vengo a hablar un poco de eSports. Imagino que muchos ya sabréis cómo funciona el sector, pero habrá otros muchos que no, porque es algo bastante nuevo. Bueno, como podéis ver aquí, una definición básica y muy superficial de los eSports podría ser que son competiciones de videojuegos que se transmiten a través de Internet y de televisión para una comunidad de espectadores. Básicamente es muy familiar a lo que ya conocemos con deporte tradicional. Por ejemplo, en fútbol viene a ser lo mismo, MotoGP, Fórmula 1, competiciones que se transmiten y generan una comunidad detrás. Como podéis ver en esta imagen, esto es un partido de League of Legends, uno de los mayores eSports del momento. Si os fijáis, abajo del texto hay como dos grupos de gente, uno a cada lado. Esos son los casters, son los narradores del partido. Seguramente estén separados porque unos serán asiáticos y otros europeos, porque las competiciones de eSports de primer nivel tienen un impacto muy grande, no solo a nivel nacional o regional, sino completamente internacional. Si os fijáis, en el fondo de la pantalla podéis ver un escenario donde hay 5 personas con 5 ordenadores que son un equipo y en el otro lado otro equipo con sus 5 ordenadores y sus 5 jugadores. Y detrás una pantalla donde transcurre toda la acción. Todo esto se transmite a través de Twitch o de YouTube. ¿Vale? Para que os hagáis un poco una idea del impacto que tienen los eSports, he traído unos datos nacionales de aquí de España, de 46 millones de población que tenemos, unos 24 millones son jugadores. Ahora esto hay que cogerlo con pinzas porque se considera tanto jugador a una persona que está 5 horas jugando como a una mujer a lo mejor de 55 años que juega al Candy Crush, por ejemplo, 10 minutos al día. De todas formas, de toda la población española, estimamos que la audiencia de eSports son unos 5,5 millones. También hay que cogerlo con un poco con pinzas porque de estos 5,5 millones, unos 3 millones son ocasionales. Esto quiere decir que a lo mejor ven unos 15 partidos en todo el año. No son gente que lo siga de forma semanal o incluso mensual. Sin embargo, sí que es gente que muestra un interés y que a lo mejor si este año ha visto 10 partidos, puede que el año que viene ya se engancha alguna liga, alguna competición, vaya a eventos. Y aquí os he traído una diapositiva que os muestra el ecosistema del sector. ¿Vale? Está estructurado más o menos de esta forma, tanto a nivel nacional como internacional. Este está más enfocado a nivel nacional con los players nacionales. ¿Vale? Como podéis ver, el fan está en el centro. El fan es Dios, por así decirlo. Es como en fútbol, es como en cualquier tipo de ocio, en Netflix, lo que queráis. El fan da sentido a todo.
Entonces está en el centro de todo y tiene los ejes alrededor. Hay 3 principales ejes, que serían los publishers y los videojuegos, los equipos y las ligas y los eventos. Hay un último eje que sean los influencers, no tan importante como estos 3, pero sí que es muy relevante porque arrastra a muchísima gente. Aunque realmente van muy por libre. Como podréis ver, la relación entre los 3 ejes es mucho más intensa que con los influencers. Los influencers pueden ir de un eje a otro tranquilamente, excepto cuando tienen un contrato con alguno de ellos. Empezando por los publishers, digamos, todo empieza con ellos. Ellos desarrollan un juego y pues como han comentado, ¿no? Puede ser un juego enfocado más al multijugador, a jugar de forma individual o a contar una historia, o puede ser un juego centrado en el competitivo, que sería un eSport, como puede ser League of Legends, Clash Royale, Counter-Strike, Fortnite. Estos son juegos centrados 100% en la competición entre un equipo y entre otro. No tiene por qué ser equipos con varias personas, puede ser una persona, como es el caso de Clash Royale. Después irían las ligas y los eventos, que digamos son el escenario perfecto para que, bueno, perfecto y también necesario, porque sin liga no habría el espectáculo que se montaría de un eSport. Por ejemplo, en España tenemos, así como una gran liga, la Superliga Orange, como veis, patrocinada por Orange desde el 2015. Aquí quiero hacer una nota porque Orange dejó de patrocinar la ACB, la Liga de Baloncesto Nacional, para patrocinar la Superliga de eSports en 2015. En 2015 aún no había empezado a lo grande, al menos no como está ahora en 2020, el sector, y apostaron por él. Como os comentaba, la relación entre los publishers y las ligas y los eventos, sobre todo con las ligas, no está determinada por una forma de acción, digamos. No siempre se acuerda el mismo contrato para ceder los derechos a la liga. Suelen haber 3. Una, que es la que se utilizaba antes, sobre todo, en la que el publisher buscaba una empresa que organizase la liga y les pagaba. No se hacía mucho, pero ahora ya no se hace casi nada. Luego hay otra opción, que sería la segunda, que es la más común, al menos hoy en día, que es el publisher cede los derechos a una organización, en este caso, con la Superliga sería la LVP, que es la organizadora. Riot, por ejemplo, que es el publisher de League of Legends, le cede los derechos a LVP. Y la LVP monta la Liga de League of Legends nacional. No se saben los detalles del acuerdo, si hay un fee, no se sabe, pero seguramente Riot le ceda los derechos para que LVP monte la liga y Riot aún así tenga control sobre el producto. Le permite comercializar a LVP la liga, pero Riot mantiene el control sobre su producto, que es su videojuego, y sobre su liga. Les da una serie de estándares y unas guías de uso que LVP no puede pasar por alto, porque digamos que el publisher en esto es Dios. Es el creador del juego y es el creador y tiene todo el control. En los equipos forman parte de las ligas. Esto es importante resaltarlo. Un equipo no tiene por qué ser exclusivamente de un eSport. Quiero decir, Team Queso, como podéis ver aquí, puede tener equipos en varios eSports. En Clash Royale, en League of Legends y en Fortnite, por ejemplo. Esto depende de su estrategia. Si ven que tiene sentido abrir un equipo en Counter-Strike, porque pueden comercializarlo y pueden sacarle retorno a base de patrocinios, principalmente, seguramente lo hagan. Si ven que no les interesa, a lo mejor no. Por ejemplo, Team Queso puede tener equipos en 2 eSports y Giants puede tener en 3 diferentes. No es necesario que tengan equipos en todos los eSports que existen o en uno en concreto. Los equipos han crecido bastante, como todos estos componentes del ecosistema, en los últimos años, pero su principal fuente de ingresos son 2. Una serían los patrocinios, que cada vez son mayores. Por ejemplo, recientemente Fnatic, que es un equipo internacional, es europeo,
y a nivel mundial es de los mejores, ha firmado un acuerdo de patrocinio con Gucci, la marca de lujo, para desarrollar un reloj propio de Fnatic. Igual que, por ejemplo, el año pasado yo estaba trabajando en Play the Game, que es una agencia de esports, y llevamos a cabo un acuerdo de patrocinio con Fonbella. Fonbella decía apostar por los esports y decidimos que la mejor manera de introducirla en el sector era utilizando un canal tan efectivo como son los equipos. Y Fonbella, como sabéis, hace diseños de botellas, ya sea de Disney, de Star Wars, de dibujos, para atraer más al público, en este caso infantil. Pero quieren acercarse más a un público más joven, más adolescente, y por eso patrocinaron a 4 equipos de esports españoles y desarrollaron 4 diseños de botellas, uno de cada equipo. La acción fue un éxito y prueba de ello es que este año se ha vuelto a replicar, en vez de con 4, con 2 equipos, pero lo han vuelto a replicar. Entonces, como podéis ver, cada vez más marcas se meten, tanto endémicas como no endémicas. Si os fijáis en Giants, veis el logo de Vodafone. Es que le da el nombre al equipo, es Vodafone Giants. Y llevan ya varios años con este acuerdo y parece que van a seguir, porque los esports no es algo de presente solo que vaya muy bien, es algo de futuro. No he puesto la tasa aquí, pero se estima que va a haber una tasa de un 20% interanual de crecimiento hasta 2023. Si no de un 20%, como bajo será de un 15%, que lleva ya creciendo con estas cifras lo menos unos 5 o 6 años. Como veis, es un sector que tiene mucho futuro todavía y muchísimo que decir. Para acabar con la parte del ecosistema, me quiero centrar en la parte de media que veis aquí abajo. Veis Vandal, Chacata, Movistar. Son medios de comunicación que están especializados única y exclusivamente en los videojuegos, y no solo en videojuegos, sino también en esports. Es un marca de esports. Por otro lado, en la parte de arriba tenemos las plataformas. YouTube y Twitch son las principales que se gastan en Occidente, sobre todo aquí en Europa. Son diferentes. YouTube la conoceréis todos. Pues puedes subir vídeos o hacer directos, o subir gameplays como han comentado antes. Y Twitch se centra mucho en el tema de esports, porque la mayoría se retransmiten a través de Twitch, pero también en gente jugando a videojuegos en directo. Lo importante de Twitch y YouTube es entender que Twitch se utiliza, el principal uso de Twitch es utilizarlo haciendo directos. Estoy jugando yo y puedo estar 5 horas jugando y hacer un directo de 5 horas y la gente está viendo. Y es la plataforma ideal para los esports. Es la forma de transmitir los esports es a través de Twitch. Vale, ahora centrándonos más en eventos, voy a hablar del nuestro, de DreamHack. Es importante entender que DreamHack es una marca que nace en el año 94. En el año 94, imaginaos, si hace 10 años no se conocían, casi nadie conocía los esports, en el año 94 era una quimera. Nadie preveía que podría llegar tan alto y muchísima gente ni siquiera sabía lo que era. Pues en el 94 empezó el primer evento y cada año, obviamente, ha ido creciendo. Estamos en más países, estamos en Asia, en Norteamérica, en Europa, y el evento en sí también ha mejorado muchísimo. Como podéis ver, en DreamHack tenemos esports, tanto a nivel nacional como internacional, competiciones de varios, no solo de uno o de dos, sino, por ejemplo, aquí tenéis fotos del año pasado de DreamHack Valencia, del campeonato de Rockstar y de... No me sale el nombre de un eSport muy popular, que es partido de fútbol con coches, y luego otro de Counter-Strike, un juego súper popular, que en este caso la peculiaridad era que era un torneo de mujeres con $100.000 en premios. Podéis entender la felicidad de las jugadoras. Es importante los eventos, es muy importante en el ecosistema, porque ahora mismo una peculiaridad de los esports es que no hay estadios. Es decir, no es como vas a ver el Valencia y vas al Mestalla, ¿no? Aquí no puedes, aquí no hay estadios
como tal. Entonces, una forma de ver los eSports, sobre todo de cara al fan casual, es ir a un evento. Un evento siempre va a tener alguna competición al menos de eSports que podrá ser más o menos relevante para el fan, pero al menos puede vivirla, puede estar cerca, puede saber lo que es ver en directo a los jugadores jugando y gritarse, o sea, levantarse y gritar como cuando meten un gol, por ejemplo, en un partido, y vivir toda esa emoción. Entonces, los eventos por este lado son imprescindibles para acercar los eSports al fan. También tocamos otro eje del ecosistema, dos ejes realmente, como son los influencers y los equipos. Es igual que con las competiciones. En el evento es necesario para que los equipos tengan un contacto directo con los fans. Si no hay evento, el contacto de un equipo con los fans prácticamente se reduce a las redes sociales, ¿no? A Twitter, a Twitch, a YouTube, que generan mucho contenido y está muy bien, pero contacto físico no tienen más allá del evento. Entonces, como podéis ver aquí en el stand de Vodafone Giants de Drinja Valencia del año pasado, aprovechan para captar a fans. Esto es importante decirlo. Los fans ahora mismo de eSports no están muy vinculados a un equipo. O sea, no son del Real Madrid, no son del Barça, ¿sabes? No tienen esa particularidad que tienen ya asentado el deporte tradicional. Entonces, los equipos están buscando captar cuanto más fan posible para generar una base de seguidores al propio equipo y con ello conseguir mejores acuerdos de patrocinio, obviamente. Y en otro lado veis los influencers. Los influencers, pues ya los traigamos nosotros, o los trae una marca, o los trae un propio equipo, porque algunos influencers están vinculados por contrato a algún equipo en concreto. Como podéis ver, generan mucha expectación, sobre todo entre los más jóvenes. Generan colas interminables y mucho ruido. DreamHack es un evento un poco particular, digamos, ¿no? No es un evento de gaming únicamente, tenemos muchísimo eSport. Y en DreamHack lo que lo hace más particular de todo, digamos, es que lo dividimos en dos zonas, ¿no? La zona Expo y la zona LAN. En la zona Expo es un pabellón entero donde están los escenarios de eSports, donde compiten los profesionales y los fans pueden verlo. Y también donde están las marcas, como podéis ver aquí, marcas endémicas como Nintendo o marcas no endémicas como MediaMarkt, que montó una tienda propia con ratones gaming, con videojuegos, con todo vinculado a gaming. Por último, lo que os comentaba de la zona LAN. La zona LAN es un pabellón de feria, aparte del de Expo, en el que básicamente hay mesas y la gente que ha comprado la entrada de la zona LAN viene con su ordenador y está 4 días de jueves a domingo en este pabellón jugando, compitiendo, porque organizamos también competiciones de eSports amateur para ellos, y con sus amigos, conociendo a gente que ha conocido de forma online en un videojuego, quedan en DreamHack, que se conocen allí y están 4 días jugando juntos. Y también tienen acceso digamos, al pabellón Expo cuando quieran, para ver cualquier competición de eSports o para ver las marcas que hay, lo que quieran. Como veis, en este caso está patrocinado por Movistar. Bueno, y eso sería todo por mi parte. Espero haberos dado una pincelada general de cómo está el sector y de cómo funciona. Y cualquier duda, sin problema. Muchas gracias, Andrés, por tu colaboración. Damos ya por concluido las presentaciones y vamos al turno de preguntas. De todas las que han aparecido, hemos hecho una pequeña selección, ¿vale? Para no alargarlo demasiado, y a los demás os contestaremos por privado a través del correo electrónico. Entonces, comenzamos. La primera pregunta es para Federico Jover. Nos contacta un estudio de creación de videojuegos relacionados con aspectos psicológicos, simuladores de tráfico. Quieren saber si estos videojuegos tienen los mismos derechos que tiene un videojuego de carácter lúdico, o si hay algún aspecto legal en el que sean diferentes. Sí, bueno, a ver, un segundo que lea la pregunta. Sí, bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que todo tipo de videojuegos que sean creaciones originales van a tener derechos. Es decir, si tu videojuego versa sobre un juego serio o versa sobre cualquier temática más infantil
o lo que sea, si se trata de una obra original, tú vas a tener tus derechos de propiedad intelectual reconocidos. No hará falta que se acudir al registro. Bueno, es recomendable, pero bueno, no me quiero meter en este tema. Es decir, la temática no importa. Si es una obra original, sí que vas a poder protegerla. Sí que es verdad que como hay elementos independientes, otros aspectos no necesitarían de esta originalidad, ¿no? De este requisito de originalidad para poder protegerlo. El requisito de originalidad es únicamente para la protección como propiedad intelectual, como derechos de autor. Para esta protección sí que es necesario que sea un requisito de originalidad la obra que hayas creado. Pero bueno, ahí, como hemos comentado, en un videojuego se tienen que tomar los elementos de manera independiente. Por ejemplo, bueno, tenemos la marca, los derechos de imagen, hay otros elementos que forman parte del videojuego, tienen que tomarse de manera independiente. Y, por ejemplo, estoy pensando ahora, pues para el registro de una marca, quieres registrar la marca del videojuego, la puedes registrar en España, en la Unión Europea o en el país que consideres o donde vayas a implantar el videojuego. Para la marca no hace falta el requisito de originalidad, es decir, la marca tiene sus propios requisitos, que no sea similar a un anterior y, bueno, tiene sus propios requisitos. Entonces, un poco en contestación a la pregunta, no influye la temática del videojuego para que pueda ser protegible. Si es una creación original, la vas a poder proteger. Y después los elementos tendrás que ir pues, a la legislación oportuna de cada elemento. Y bueno, con esto creo que puedo haber resuelto la pregunta. Perfecto, gracias, Rodrigo. La siguiente pregunta es para Natalia Regueiro. Nos preguntan, ¿hay que registrar la marca del videojuego en el país de origen o en todos los países en los que se quiere publicar? Bueno, pues como todo en derecho depende, ¿no? O sea, es importante registrar la marca porque si no, no queda protegida, y el territorio en el que se protege, sobre todo, tiene que ser en el que el videojuego tenga presencia. Y, por ejemplo, si se registra en la Unión Europea, debemos tener en cuenta que va a quedar protegidos todo el territorio de la Unión Europea. Entonces, compensa, en lugar de registrarlo solo en España, hacerlo en la Unión Europea. Gracias, Natalia. La última pregunta ya para María Diví. Nos preguntan, ¿cómo y dónde se registran los derechos de autor de un videojuego? ¿Debemos registrarlos en conjunto o por partes? Hola, bien. Pues en ese caso comentaros que el registro es único, es decir, si registramos la obra en España o en Estados Unidos, tiene el mismo efecto, el efecto es mundial. Entonces, bueno, cada persona puede elegir dónde acudir. Si en el registro de la propiedad intelectual de España, que además también tiene provinciales, ¿de acuerdo?, en las comunidades autónomas. Y después también, pues otra opción es acudir al americano, ¿no?, a la oficina de copyright de Estados Unidos. Esto por un lado. Y por el otro lado, respecto a qué se puede registrar, pues bien, cuando registramos en ese caso un programa de ordenador, lo que tenemos que incluir es el código fuente, un ejecutable del programa y luego una memoria con todas las explicaciones pertinentes. Evidentemente tiene que aparecer el título y los autores y los desarrolladores, los que hayan participado y tengan derechos respecto a esta obra. Respecto a la música o a otras creaciones, eso tendría que registrarse aparte, en principio, ¿de acuerdo? Pero veríamos caso por caso. Es muy habitual, por ejemplo, registrar también los personajes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si se incluye, por ejemplo, en la memoria, como hemos dicho, qué personajes aparecen, cuáles son sus características, etcétera, podría estar incluido, ¿de acuerdo? Entonces, se tiene que ver caso por caso. Ya os digo que el tema de la música, pues lo mismo también, se puede añadir en la memoria, pero una cosa muy importante es que una vez se deposita la obra en el registro, no se puede modificar, ¿vale? Si queremos volver a registrarla, tenemos que volver a empezar de cero el procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente por recalcarlo, porque si queremos registrar una melodía, por ejemplo, y luego la modificamos, tendremos que volver a cambiar toda la obra. En cambio, si lo hacemos por separado
y ponemos por un lado el código fuente y por otro la canción, pues la obra principal no habría que volver a depositarla. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Muy bien, gracias María. Doy paso a Jorge, a nuestro compañero Jorge, para el cierre de la jornada. Gracias. Bien, pues muchas gracias María José, gracias también a María, Natalia y Fede por las respuestas. Lamentamos que no hayamos tenido tiempo para contestar a todas, pero no os preocupéis porque todas serán objeto de correo, como decía María José, mediante un mail individual. Bien, todo tiene un final y de hecho cuando llegamos al final del videojuego nos aparece aquel famoso game over de mi época. Creo que ahora ya no, porque van apareciendo pantallas y retos y va saltando, pero el tiempo es un recurso limitado, incluso para los videojuegos, y llega el momento de poner punto y final a este webinar. No sin antes agradeceros a todos vosotros pues, por vuestro interés, por haber participado en este evento, a DEF también por la confianza que ha depositado en nosotros con la firma del contrato del acuerdo de colaboración. Por supuesto, a los invitados, a Miguel Ángel Areán y a Andrés Valls, gracias por aportar vuestra visión práctica de esta realidad. Al equipo gamer de HYA, a Fede, Natalia y María. Y esperamos que tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos en el futuro. Desde luego, muchísimas gracias por vuestro interés, vuestra participación y confiamos en que tengamos oportunidad nuevamente de volver a compartir un ratito con vosotros. Muchísimas gracias y, como decía hace un momentito, game over. Un saludo.